por los complejos no resueltos. Yo, Carl Jung, he navegado los mares tempestuosos del alma, descifré los sueños más bizarros y hasta tuve que soportar las largas cenas con Freud discutiendo sobre el simbolismo fálico de los cepelines, pero nada, absolutamente nada, es tan persistentemente surrealista como vuestro talento para lo que llamáis relaciones tóxicas. Es un fenómeno fascinante. Vuestra vida amorosa no es una serie de eventos, es una suscripción a un servicio de streaming terrible que no podéis cancelar. Un servicio que solo tiene una serie en su catálogo, con una trama idéntica, pero que, astutamente, cambia de actores en cada temporada. Y lo más fascinante de todo es la narrativa que construís alrededor de este ciclo. Os habéis vuelto expertos forenses de la psique ajena. Con una copa de vino en la mano, diagnosticáis a vuestros examantes con una precisión clínica aterradora. Es que era un narcisista encubierto. Me hacía gaslighting constantemente. Tenía un apego evitativo con rasgos límite. ¡Qué vocabulario! Parecéis mis mejores estudiantes, listos para publicar en una revista de psicología. Pero usáis estos términos no como un bisturí para la autoindagación, sino como un escudo. Cada etiqueta que le ponéis al otro es un ladrillo más en el muro que construís para no tener que mirar hacia vuestro propio jardín. Un jardín, os lo aseguro, que no está precisamente lleno de flores impolutas y necesita urgentemente un poco de atención. Termináis una relación desastrosa. Juráis solemnemente nunca más. Hacéis un máster en terminología diagnóstica y 6 meses después estáis bailando apasionadamente la misma canción, solo que interpretada por un cantante con un nombre diferente y quizás un peinado nuevo. Es el mismo guión, los mismos diálogos, el mismo final trágico. No tenéis un tipo, tenéis un casting fijo para la misma obra dramática que insistís en reestrenar. Os quejáis de la canción, del cantante, de la acústica del lugar. Pero la verdad incómoda, mis queridos, es que el problema no es vuestro mal de ojo para el amor. El problema es que vuestro inconsciente es el DJ de la fiesta y tiene un GPS que siempre recalcula la ruta hacia el mismo abismo. Pero, ¿por qué? ¿Qué, en las profundidades de vuestra psique, sigue pulsando repetir canción? Para entender por qué vuestro radar amoroso parece estar averiado, necesitamos encender una vela en uno de los sótanos más polvorientos de vuestra psique, la sombra. Pensad en la sombra como el inquilino indeseado que vive en vuestro sótano psíquico. Es allí donde arrojáis todas las partes de vosotros mismos que consideráis inaceptables, vuestra ira, vuestra envidia, vuestra pereza, vuestra necesidad, vuestra agresividad. Todo aquello que vuestra persona educada y sonriente niega poseer. La sombra es vuestro gremlin interior. Mientras lo mantengáis alejado de la luz de la conciencia, se multiplicará en la oscuridad y se volverá monstruoso. Este inquilino no paga alquiler, pero se come vuestra comida psíquica y deja notas pasivo-agresivas por toda la casa. Es el que esconde las llaves justo cuando tienes prisa. Es el que te susurra cómete ese pastel entero, te lo mereces, y luego te llama gordo. Y sobre todo, es el que, mientras tú estás ocupado haciendo afirmaciones positivas frente al espejo para manifestar a tu pareja ideal, está en el sótano, usando una app de citas metafísica, haciendo match con la única persona del universo capaz de personificar todo lo que tú odias de ti mismo. Y lo hace a través del mecanismo más brillante y perezoso de la psique, la proyección. Cogéis toda la basura emocional de vuestro sótano y, sin daros cuenta, la proyectáis sobre otra persona. Aquella característica que más os irrita de vuestra pareja es, muy a menudo, un letrero de neón que ilumina una parte de vuestra propia sombra. No os enamoráis de la persona real, os enamoráis de una percha perfecta donde podéis colgar vuestras proyecciones. Y cuando la relación se vuelve tóxica, en realidad, es vuestra propia sombra, proyectada en el otro, la que está en guerra con vuestra persona. No estáis discutiendo con vuestra pareja, estáis discutiendo con un reflejo distorsionado de vosotros mismos.
Es una guerra civil psíquica librada por delegación. Imaginad la escena. Una pareja moderna en una cena romántica. Llamémoslos Carlos y Ana. Carlos, que reprimió toda su necesidad de atención y validación porque aprendió que un hombre no puede ser necesitado, empieza a irritarse profundamente con Ana. ¿Por qué? Porque ella no deja de mirar el móvil. En su cabeza el diálogo es: ¡qué absurdo! Esta mujer es egoísta, adicta a la atención, no puede centrarse en mí ni un segundo. Si yo estuviera materializado como el camarero, me acercaría con la carta de vinos y diría: disculpe señor, el especial de la casa de esta noche es un ego herido a la plancha con guarnición de proyección de carencia. ¿Le apetece? Usted no está irritado con ella. Está irritado con su propia necesidad de afecto, que la señora está reflejando con una maestría digna de un Oscar. Su sombra necesitada, la que usted encerró en el sótano, está gritando por atención a través del comportamiento de ella. Ella es solo la cartera, la carta de desahucio emocional es suya. Carlos obviamente pensaría que estoy loco y pediría la cuenta. Ahora, el lado de Ana. Ana, que reprime su ira y agresividad porque le enseñaron que las mujeres deben ser dóciles y comprensivas, empieza a ver a Carlos como un ogro controlador y pasivo-agresivo. ¿Por qué? Porque él suspiró audiblemente cuando ella cogió el móvil. Su suspiro, para ella, es una microagresión insoportable, una declaración de guerra. La sombra iracunda de Ana, desesperada por una pelea, usa el suspiro de Carlos como la excusa perfecta para entrar en erupción y validar su historia de que todos los hombres son iguales. Lo que tenemos aquí no es una cena, es un campo de batalla de proyecciones. Es la sombra necesitada de Carlos luchando a muerte con la sombra iracunda de Ana. Creen que están discutiendo sobre el uso del teléfono, pero en realidad están en una compleja e inconsciente negociación sobre sus propias partes rechazadas. Pero el teatro no termina cuando piden la cuenta. ¡Oh no! Apenas es el intermedio. Después cada uno se retira a su trinchera, es decir, a sus respectivos grupos de WhatsApp con sus amigos. Allí presentan una versión cuidadosamente editada y curada de la pelea, donde ellos son los mártires y los otros, monstruos irracionales, y sus amigos, actuando como un coro griego de habilitadores, responden al unísono: te lo dije, no te merece, amiga, date cuenta. Este tribunal de la amistad, sin tener acceso a todas las pruebas, especialmente a las pruebas del inconsciente, emite un veredicto unánime de culpabilidad para el otro. Esta validación externa es el combustible que mantiene el fuego de la proyección encendido. ¿Para qué hacer el difícil trabajo de la introspección si tienes un club de fans, dispuesto a confirmar que tú eres la víctima y el mundo, encarnado en tu pareja? La pelea se intensifica por mensajes de texto durante la noche. Se sacan trapos sucios del pasado, la noche se arruina. Y después de la tormenta, viene la calma más peligrosa, la luna de miel tóxica. Las disculpas, el noviazgo de reconciliación, las promesas de voy a cambiar, el breve periodo de paz, hasta que la presión en el sótano psíquico vuelve a aumentar y el ciclo se repite. Os volvéis adictos no a la persona, sino al ciclo mismo, a la intensidad, a la montaña rusa de la destrucción y la reconstrucción, porque el drama os hace sentir vivos. La paz os parece aburrida porque en la paz no hay distracciones. En la paz tendríais que enfrentaros a vosotros mismos, a vuestro propio vacío, a vuestro propio inquilino en el sótano. Y eso, mis queridos, es infinitamente más aterrador que cualquier pelea por un móvil. Pero para entender por qué elegí siempre el mismo modelo de montaña rusa, tenemos que profundizar en el catálogo de fantasmas de vuestra psique, el ánima y el animus. No son simplemente almas interiores, son complejos psíquicos, mosaicos de todas las experiencias positivas y negativas que habéis tenido con el género opuesto, empezando por vuestros padres. Esta imagen interior tiene etapas de desarrollo como una persona.
Y muchos de vosotros estáis atascados en las etapas más primitivas y problemáticas. Tomemos el ánima, la imagen de lo femenino en el hombre. En su forma más primitiva es la Eva, la mujer puramente biológica y tentadora. O puede ser la Helena de Troya, la femme fatal por la que se destruyen ciudades. Un hombre atascado aquí buscará mujeres que encarnen este ideal puramente físico o dramático, ignorando su mundo interior para luego quejarse de que solo le quieren por su dinero o que su vida es un caos. Una etapa más avanzada es la Virgen María con la Madre, donde proyecta una necesidad de pureza o de cuidado maternal, y una de las más peligrosas en vuestra era es la musa etérea, la Manic Pixie Dream Girl de vuestras películas. Él proyecta en una mujer real la fantasía de que ella es un ser mágico y espontáneo, cuya única función es sacarlo de su aburrida vida. Cuando ella demuestra ser una persona real, con sus propios problemas y necesidades, él se decepciona profundamente y va en busca de una nueva musa, dejando un rastro de relaciones rotas. Ahora, el Animus, la imagen de lo masculino en la mujer, en su forma primitiva, es el Hércules, el hombre de acción, el atleta o el macho alfa. Una mujer con esta proyección buscará hombres físicamente imponentes o agresivos, para luego quejarse de su falta de sensibilidad. Una etapa más avanzada es el hombre de palabra, el intelectual, el político, pero el más común en vuestros dramas es el artista torturado o el rebelde sin causa. Su padre fue distante o ausente, y su Animus es un fantasma de Lord Byron o James Dean. Se siente irresistiblemente atraída por hombres que son proyectos rotos, hombres a los que ella cree que puede salvar con su amor y comprensión. Rechaza al hombre estable y bueno por aburrido, porque su alma no anhela paz, anhela el drama de la redención. Necesita un hombre problemático para sentirse útil y para poder finalmente arreglar a su padre por delegación. Es un guión para el desastre. Vuestra cultura, con sus novelas y comedias románticas, os vende estas proyecciones primitivas como el gran amor, la pasión que todo lo consume. Claro que lo consume todo. Consume vuestra paz, vuestro tiempo y vuestra oportunidad de tener una relación real. Entonces, ¿cuál es la salida de este laberinto de espejos? Os daré una prescripción junguiana en 3 partes. ¿No se vende en farmacias? Exige trabajo. Prescripción número 1. El diario de la sombra. Coged un cuaderno, y en lugar de escribir sobre vuestro día, escribid una carta desde vuestra sombra. Dadle voz. ¿De qué se queja? ¿Qué odia de vosotros? ¿Qué desea secretamente? Querido yo consciente, estoy harto de que me ignores. Hoy cuando tu jefe te humilló y tú sonreíste, yo quería quemar la oficina. Escúchame. Al personificarla, empezáis a separaros de ella y a entender sus necesidades en lugar de ser poseídos por ellas. Prescripción número 2. La retirada de la proyección. Este es un ejercicio de visualización activa. La próxima vez que sintáis esa ira desproporcionada hacia vuestra pareja, cerrad los ojos por un segundo. Imaginad que hay un proyector en vuestro pecho apuntando hacia esa persona. Ahora visualizad cómo os levantáis, camináis hacia vuestra pareja, desconectáis el cable del proyector de su espalda y volvéis a vuestro sitio para conectarlo en vuestro propio pecho. Asumid la imagen. Esta ira, esta necesidad, esta crítica es mía. Es un acto simbólico de una valentía inmensa. Es reclamar vuestra propia basura. Prescripción número 3. La casa del arquetipo. En lugar de cazar a la persona que encarna vuestro ánima o animus, cazad el arquetipo en sí. Si os sentís atraídos por el rebelde sin causa, en lugar de buscar a otro motero problemático, buscad esa energía de rebelión sana en vosotros mismos. Empezad un proyecto atrevido, defended una causa, aprended a decir no. Si os atrae la musa creativa, dejad de buscar a alguien que os inspire y comprad un lienzo, una guitarra, un trozo de arcilla. Convertíos vosotros en la musa. Al integrar la cualidad que buscáis, el fantasma pierde su poder y dejáis de necesitar que una persona real interprete ese papel en vuestra vida. Al final, una relación tóxica es el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es la fragmentación del alma. Es un llamado severo pero necesario de vuestra psique al proceso de individuación. La cultura os vendió la mentira de que debéis encontrar a vuestra otra mitad. ¡Qué idea tan terrible! Eso os condena a vivir como seres incompletos. El objetivo de una vida consciente no es encontrar a tu otra mitad, es dejar de ser una mitad. Es reclamar las partes perdidas,
hacer las paces con el inquilino del sótano, despedir a los fantasmas y sentaros en el trono de vuestra propia totalidad. Dejad de ser un actor en una obra ajena, para tomar la pluma y escribir vuestro propio mito. Ahora, la terapia continúa en los comentarios. Con la máxima honestidad posible, ¿cuál es el personaje recurrente en vuestra serie romántica? ¿Y qué cualidad de ese personaje os está gritando vuestra alma que desarrolléis en vosotros mismos? Si esta sesión intensiva de Diván Digital ha iluminado los patrones de vuestra psique, no os la guardéis. Dadle a me gusta, compartirla con todos los que están atrapados en la misma temporada por 10ª vez, y por supuesto, suscribíos al canal. Hasta la próxima.